Iusnaturalismo, origen y concepto. El origen de la palabra iusnaturalismo parte de dos raíces latinas, siendo estas ius de derecho, natural de naturaleza, de la raíz griega el sufijo ismo, que le da una connotación a los componentes latinos de movimiento, corriente, tendencia o doctrina. Encontramos los orígenes del iusnaturalismo en las concepciones de los pueblos primitivos. La antigua Grecia, los romanos y hasta en los tiempos modernos. Grecia. Arquitas, discípulo de Pitágoras y el sofista Hipías, establecen la distinción entre el derecho escrito y un derecho no escrito, el último proveniente de las leyes de los dioses. Heráclito sostiene que el derecho divino es distinto de las leyes positivas de los estados. Sócrates admite esta división y sostiene que es un deber obedecer ante leyes divinas como leyes de los estados. Platón sostiene una idea eterna de justicia, que es la base de la armonía orgánica dentro de la república, en virtud de la cual y para lograr cada clase social debe desempeñar la función que le es propia, siendo esta prudencia, fortaleza o templancia. Aristóteles habla de la justicia natural y otra convencional. La natural, que tiene principio universal y naturaleza. La convencional, formada por un conjunto de leyes positivas que regulan las relaciones humanas en cada pueblo. La ética estoica establece el vivir según la naturaleza, ya que existe un principio rector racional que gobierna el universo. Esa razón universal que gobierna el mundo es Dios, la base por lo tanto de justicia y derecho natural, leyes del orden moral. Romanos también desarrollaron el derecho natural mediante la influencia de Aristóteles y de la escuela estoica, estableciendo la división tripartita del derecho, siendo este natural, civil y de gentes. Quintiliano divide el derecho en ius natura, comprensivo de las leyes que por naturaleza son comunes a todos los hombres. Iustum constitution, que contiene las leyes particulares o concernientes a cada pueblo. Marco Tulio Cicerón admite la separación ripartida del derecho y que la justicia es una emanación del derecho natural y principio de rector racional que gobierna el universo. Domicio Ulpiano también admite el derecho natural, el derecho común, no solo los hombres sino los animales, pues estos son capaces de su naturaleza. El iusnaturalismo en la Edad Media. El cristianismo ha hecho la teoría de derecho natural a los dogmas de la Iglesia, derecho divino que se manifiesta mediante la revelación y se contrapone al derecho positivo. Los teólogos cristianos distinguen al derecho natural absoluto antes del pecado original, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, de otro relativo aparejado a la aparición del Estado. San Agustín, en su obra de Civitate Dei, aborda el estudio del Estado, mientras los griegos consideraban al Estado como un depositario de la justicia y el fin suprema del hombre. De la concepción cristiana ha colocado la Iglesia y comunión a un fin supremo, un Dios donde se realiza la justicia. Santo Tomás de Aquino, el hombre es un ser racional y libre por naturaleza. La libertad es facultad de la razón y la voluntad, un poder de elección. El bien plenitud de la perfección. La justicia es un hábito por el cual el hombre quiere y obra correctamente en virtud de la cual es su voluntad. Se dirige a quien le pertenece la justicia, consiste en ordenar al hombre en las casas relativas, de modo que las cosas se ajusten y alcancen cierta igualdad referente a las acciones exteriores. El derecho, además de ser racional, es práctico y ejido a una realidad social. Derecho positivo. La ley positiva no puede contrariar a la ley natural
y esta es conforme a la ley divina. El robo y el asesinato son castigados conforme a la ley positiva, en cuanto son derivaciones del principio de la ley natural, que se prescribe que no debe hacerse el mal a nadie. Para Santo Tomás de Aquino, el Estado es una totalidad orgánica y espiritual integrada por hombres, cuyo fin es el bien común como conclusión de bienes individuales y la perfección de la comunidad según la justicia lo necesite. Teoría del derecho natural. En la escuela clásica se instala dentro de un ambiente protestante y se impugna con mayor libertad y buscaba que la razón humana sea apoyarse en sus propios poderes, sin apoyo independiente a la divinidad. Con Guillermo de Hoogt, Dios queda fuera de la filosofía, ya que su estudio era materia de la teología. La escuela clásica del derecho natural sostiene que era posible descubrir por medio de la razón, desvinculando por toda persona moral, dolírica o religiosa. Partiendo de los postulados, el hombre nace libre e independiente, sin que éste conociera la institución del Estado, rigiéndose por un conjunto de derechos eternos, innatos, inmutables, inherentes de su propia naturaleza. Vivían un estado de pureza, de tranquilidad y seguridad, de paz social. Cuando el hombre posa de libre la vida al hombre independiente, surgen los problemas, y se precisa la convivencia para garantizar esto. Se constituye el Estado en virtud de un contrato celebrado entre los miembros de dicha comunidad. La escuela clásica del iusnaturalismo comprende 3 periodos. El primero, de la emancipación de la teología denominado por el Renacimiento. De la reforma, su aplicación correcta depende de la prudencia y automodernización del gobernante. Sus principales representantes son Groacio, Jobbich, Spinoza y Pfeffer. Segunda, la separación de los poderes como la garantía de los derechos naturales e individuales contra las agresiones de los gobernantes. Sus principales representantes son Locke y Montesquieu. Tercero, tesis de la soberanía. Considera el derecho natural dependiente de la voluntad popular. Representantes principales fueron Rousseau y Kant. Iusnaturalismo moderno. A comienzos del siglo XX, después de haber sido negado en el siglo XIX por las escuelas históricas, vuelve a aparecer la teoría del derecho natural, dejando de lado el individualismo para poner énfasis de carácter social. Se destacaron los siguientes puntos. El primer punto, abandonar el individualismo puro. Segundo punto, proponer intervención del Estado en todas las órdenes de la vida social, de modo que el Estado no solo debe intervenir en el libre juego de los esfuerzos económicos para prevenir la crisis y males inherentes a los sistemas imparentes. Tercer punto, desplazan la filosofía del derecho hacia una filosofía del poder. Cuarto punto, atienden más a los intereses del Estado y eficacia del derecho para la defensa del bien común. Y quinto, defiende los valores tradicionales frente a los pretensores de una escala de valores de corte revolucionarios o propagados por el socialismo. El iusnaturalismo designa la teoría del derecho jurídica, ética y filosófica. Características de iusnaturalismo. A través de los años, la concepción iusnaturalista acaba por encontrar un problema relativo a su criterio último de validez. En un contexto religioso, el derecho natural encontraba su derecho de validez en una fuente superior por naturaleza. Con el cambio de pensamiento jurídico, el proceso de revelación del derecho natural pierde su fuente metafísica de lo divino para ser sustituida por la razón, diciendo que el derecho natural debe ser descubierto a través de un proceso racional. Lo que se atribuye a este derecho, una temporalidad, no sujeto a una perspectiva histórica o a cualquier concepto de voluntad. Son derechos necesarios e inherentes a los hombres, por lo que no se alteran en el tiempo. No hay voluntad en los derechos naturales, solo discernimiento y razón. De esto podemos observar las características puntuales.
de iusnaturalismo. Primera, no es creado por el hombre, es anterior a él. Segunda, es propio de la naturaleza humana. Tercera, se entiende la posibilidad de ser aplicada a todos los hombres, porque es universal. Cuarto, inalienables, porque se defiende el saber de los derechos, frente a cualquier acuerdo o voluntad, actuando de forma coherente frente a sus estados de derecho, no sometidos a la voluntad, sino a la razón. Quinto, inmutables. Su contenido sería lo mismo a lo largo de la historia, no importando el momento en el que se ha aplicado. Los derechos de ayer son los mismos del mañana. Sexto, está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que la justicia es impere. La eliminación de la voluntad en relación del derecho natural. Primer paso hacia una evolución en la ciencia jurídica. El concepto de derecho, en la medida que buscaba hasta cierto punto una neutralidad respecto a la presencia de la importancia, la voluntad política para el derecho. De cierta forma, la racionalización de los derechos naturales aparta la voluntad de su concepto, posibilitando una concepción universal de los derechos naturales. Así, ese paso es importante para unificar un concepto de derecho universal. Iusnaturalismo moral. La moral es una palabra de origen latín que proviene del término moris, que significa costumbre. La moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que rigen a una sociedad y funcionan como una guía para la sociedad. La moral permite distinguir qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Otra perspectiva lo define como lo que el humano debe ser para conservar la estabilidad social. La teoría de la moral es uno de los pilares del iusnaturalismo, pues esta plantea que hay una serie de principios morales, universales y inmutables. Para los iusnaturalistas, la moral no es subjetiva. Estos conjuntos de principios morales no solo existen, sino que son accesibles al hombre. Iusnaturalismo, justicia. Justicia proviene del latín iustia, que a su vez viene de ius, derecho. Significa en su accesión propia lo justo. Es un valor determinado como bien por la sociedad, nace para mantener la armonía entre personas. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un adecuados para las reacciones entre instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de los mismos. La justicia se divide por un lado en sentido objetivo, por otro lado como justicia subjetiva. Iusnaturalismo jurídico. El iusnaturalismo, como ya vimos, es un producto de una larga evolución histórica, que surge de distintos procesos, y que pasa de la idea de ser un derecho derivado de la divinidad a la de un derecho deducido de la naturaleza humana. Las corrientes iusnaturalistas son las que afirman la existencia del derecho natural. Todas coinciden en afirmar la existencia de una juridicidad previa y fundamentadora del derecho. Los partidarios de la corriente iusnaturalista sostienen que las leyes positivas han de ajustarse al derecho natural, de modo que si una ley no es conforme al derecho natural, carece de legitimidad. Esta corriente señala que el fundamento de los derechos humanos se encuentra en la esencia del hombre, es decir, de su naturaleza, de su forma de ser. El derecho positivo reconoce y garantiza aquellos derechos que nacen de los naturales. El derecho natural limita de la labor legislativa, que se podría ajustar a un contexto histórico, pero nunca podría ir en contra de los derechos humanos fundamentales. En el ámbito jurídico actual,
podemos ver constituciones, tratados, convenios, los cuales protegen y garantizan los derechos fundamentales. Tales derechos dejan a la vista una gran influencia del derecho justnaturalista, ya que son universales, inalienables e inmutables, las tres características más importantes.